ya vamos. Venimos avanzando para aquí, Seguidores de Mauri Filming TV, gracias por visualizarnos. Nos encontramos en el cortejo fúnebre de la señora Dalia Cayetano. Hemos salido de su casa de habitación en barrio San José. Nos dirigimos para Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Descanse en paz la señora Dalia Cayetano. De igual forma agradecemos a todas las personas que nos están acompañando del otro lado del monitor, a estas personas que están enviando sus mensajes de condolencias como muestra para la familia Cayetano. Así que estamos dirigiéndonos a Iglesia Nuestra Señora de Rosario, donde se estará realizando una misa y luego estaremos partiendo a la que será la última morada en barrio Nevagó, en Cementerio General de la localidad.
agradeciendo a todas las personas que han colocado sus mensajes como muestras de condolencia para la familia Cayetano. Hemos salido de barrio San José, nos dirigimos a Iglesia Nuestra Señora de Rosario, donde estaremos presenciando la misa en honor, en memoria a señora Dalia Cayetano. Así que gracias por acompañarnos del otro lado del monitor. Llevamos la transmisión a través de Mauri Film TV. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguir esta plataforma para poder abastecerse de más información. Muchísimas gracias. Bueno, ya próximo a entrar a Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Gracias a todas las personas que nos han acompañado de manera virtual y gracias a quienes han colocado sus mensajes como muestra de condolencia para la familia Cayetano. Así que totalmente agradecido con todos por brindarnos estas muestras de condolencia con sus mensajes. Asimismo, a las personas quienes siguen allí, quienes verán esta transmisión después. Totalmente agradecidos. En nombre de familia Cayetano, estamos por entrar a Iglesia Nuestra Señora de Rosario para oficiarse una misa en memoria de la señora Dalia Cayetano. Muchísimas gracias a todos ustedes.
familiar, de amistad o de estima. Mientras ella estuvo peregrinando en eso. Nuestra hermana, que fue recibida en la gran familia de los hijos de Dios desde el día de su bautismo, ha completado su peregrinación por esto. Que nuestra oración la recomiende a la Iglesia del cielo, para que el Señor le dé bendición del Rey y a todos sus familiares y amigos conocidos les confirme la paz y la esperanza cristiana. Vamos ahora a pedir perdón por el alma de nuestra hermana, falta sea perdida, y también por nuestras faltas y nuestros pecados. Decimos juntos: Rupesetina, Lukumbio, Suntigapaku, Homi Nibiria, Lawafilo Hanala, Lida Nisamina, Lauberu, Dale Nadudu Charati, Lumadale Madudu Nani, Lehampadu Nadu, Luagu Nitunu, Luagu Luwairi Nitunu, Alu Tanutu, Maria, Tiniwatu, Viri Kumukwata, Suaniku, Hamalisando Kumbio, Kumo Nibiria, Luafuredu, Nauwaku. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a gozar de la vida eterna. Oh, Bungio. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama la muerte y la resurrección de tu Hijo, te pedimos que concedas a nuestra hermana Nadia Priscila Caquetano, que así como ha participado ya en la muerte de Cristo, llegue también a participar de la alegría de tu gloriosa resurrección, el cual vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Dice ni tarami lonoy, darilu bulie nala rubiduda, darilu samina tinala luagu, hilala lidera butu nemeni luagu bahu. Harita walumuti niru luma nakubana, nidiheri luma nasuki. Lady tina asami na raguaku, aba lapuruga nuhura. Gama lumo mabuse lutina nabule idua kakati. Lu nichu
weiti lukufuli, aba narinya gunungu, wapureme, ligia sum katebe, ligia kemeni binubeiluagu. Areita di apureme koha kemeni di banyaluagu, konsum ha alwa kabali. Biti mati wamanichu agura baha litarabuniwa bugi lere bugi. Aba mewona mu akure me nuni ite iligia uwa nipene megi. Apure be nuni ipe digia uwa lupeni megi. Na kure me unido marina ke oni lunia amoni luti mudo. Ligi uwa lupene megi lu emera wakta lumuti na lila sagati le biloma. Balu na lau mulitu na le daraki. Apure be nuni ipe digia uwa lupeni megi. Ruti seri ere no alute halomoti na loriki umane lichabe. Ita kei furama seyani. Apure be Ni fulasu le buria bei le nani na omeni marote bebata ni kawe. La tuka bubuya na kure me noma intibu bondi ki bumuti na lao kuli bondi bumuti na lao buwe luma bubado. apure be nuni ipe digia uwa lupeni megi. Arate ti mudabula lao eni ni noka. Arate ti mudabula lao eni ni noka hakim benadari. Seha ti bu idine ni nabulo lu bitu bu inebe seno bugi bigi tabali di kopu dari nadua. Apure be nuni ipe digia uwa lupeni megi. Paglaru di baringi lunga bisina. Lina sun nagai lokumo. Ane nagamuba lida kita buba nabure lusu ada. Apure be nuni ipe digia uwa lupeni megi. Alina nitide le carta apóstol Pablo con Roma. Nidume. Ibidi etisa kum waku laura lida wa maba luma Kristo laura bati seru. Keisi kubeidi hamuga lida nyadiwa lakinye aba luma lida lombe. Laura bati seru keisi kubeidi hamuga bunawa wa ma uwara luma Kristo. Anireiti tuwahilanyu lufigo. Kei kubeidi du sarani tanami waku chibumi Kristo lida ke oweni lau duwei lubafu sarani tanati waginye lu iseri halila wabala. Lugundu ame jubi wabei lu lida batiwala baluma Kristo lida oweni libelowe Itarawaba dinye lida Lazaro lida le omen. Subuti wa muti luagu dawa kola binatu mena wabana likuma Kristo luagu duluwa. Lu la diricha waku lubafu figo lemena wawagu. Lu merete diwala keisi idamuni lufigo. Lugungu lefi lali bei furiha lilide ke figo. Ame ilatu walupe iluma Kristu gayara tiwafine luluagu wa baba litupalani nyeluma. Lugudu subudi wa muti luagu sarala Kristu aba weya fulite de oweni animowe de tuduya mabafu wali oweni luagu. Dane lowe de Kristu aba lakumu chawaku tuni lubafu figo lusunda. Ani ibaga lile kwa baga likwe kweto lu meme bungiu la baga lile. Kubuya dinye ruho kumangungwa keisi kilawa na lufigo. Gama lumo binwa lu bungiu lida aba lu
Pilato al a Cristo, Gayara ti wafine ruwa ku wabana ni kupala kinye Roma. Señor, esté con cada uno de ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás me dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. El paso que tenemos que dar de dejar este mundo para poder pasar al otro estado de vida, pues nos es doloroso, de manera especial a los familiares. No quisieran que un ser querido se fuera, pero el ser humano pues es frágil. Nuestros cuerpos son frágiles. La enfermedad nos llega, nos debilitamos, llega cualquier cosa y nos debilita y le pone fin a la vida. Y hay que aceptarlo. No podemos hacer más. El único que aquí gobierna todo es Dios. Y Él sabe cuánto nos deja, cuánto nos permite hacer en esta vida. Venimos para cumplir una misión. Y cumplida esa misión, pues el Señor decide qué hacer con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es estar preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. Cuando uno menos lo siente, pues termina yéndose. Según me contaba, nuestra hermana ya venía padeciendo alguna enfermedad, pero tampoco lo comentaba. Una virtud que tenía de poder sufrir con paciencia el dolor. No quería que los demás se enteraran de lo que pasaba, de lo que les sucedía. Mostraba tener paz y tranquilidad. Es de alguna manera aceptar lo que nos ha llegado a la vida también, ¿no? Es aceptar con voluntad las cosas, como Jesús aceptó con voluntad la misión de su Padre. Así le tocara sufrir. Él dice que se haga tu voluntad y no la mía.
Nosotros muchas veces en el Padre Nuestro decimos que se haga tu voluntad, pero cuando nos viene el dolor, el sufrimiento, renegamos de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a aceptar lo que venga, para estar preparados y así no perder la paz, como dice el Evangelio. Si creemos en Dios, hemos de creer también en Cristo Jesús y estar seguros de que en la casa de su Padre Dios, dice Jesús, hay muchas habitaciones y Él no lo viene a revelar. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho a ustedes. Y ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré, los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya saben cuál es el camino que hay que seguir. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero a nosotros nos cuesta muchas veces saber cuál es ese camino. Y ese camino es hacer la voluntad de Dios, es comunicarnos con Él, es estar siempre en oración con Dios. A veces poco nos comunicamos con Dios, poco somos agradecidos con Él, poco hablamos con Él. La mundanidad nos atrapa. Este mundo nos atrapa con la bulla por todos lados. Y la bulla a veces te desgrata el oído y te desinstala de la meta que querés. Te saca de la meta en la cual tienes que ir. Te orilla. Y Jesús dice que el que persevera hasta el final, ese va a ganar. El que persevera hasta el final, es el que va a ganar la vida eterna. No nos distraigamos. Seamos capaces de escuchar siempre la voluntad de Dios, a pesar de los distractores y las bullas de este mundo. Hace bien sentarnos un momento y hablar con Dios, escucharle a Él en la palabra. Decía Santa Teresa, muchas veces nos preocupan los bienes materiales, las cosas de este mundo, y el diálogo con Dios lo abandonamos. O estamos con Dios, decimos, pero resulta que estamos pensando en lo de aquí de la tierra. Tenemos que pensar en esa meta final. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Que este Padre Dios, que nos ha enviado a su Hijo para que nos enseñe el camino, la verdad y la vida, nosotros podamos también aceptar, oír y hacer caso y seguir esa meta, seguir ese camino que nos lleva seguros a la casa del Padre. Hoy no nos queda más que pedir perdón por los pecados del alma de nuestro hermano, porque ella no puede hacer nada por ella misma. Somos nosotros los que tenemos que pedir a la Iglesia Celestial que sea misericordiosa con nuestra hermana, y a Jesús, buen juez, que también en ese juicio sea misericordioso con ella y le perdone sus faltas. Nos vamos a poner de pie y vamos a elevar nuestras oraciones. Apúrenme a Camatei Guapure. Fria Iwama Lu Felutu Lani Apúrenme Tifigo Lubuveri Daya Priscila Cayetano. Recibe Leme Zumbitile Tatube Fria Iwama. Lu Lagita Lunibukiu Pidiheri Luagu Charatile Atukatari Guaralanga Tadaine Emera Gune Lani Nasuma Da Fria Iwama. Fria Iwama Laigi Igi Ratali La Obole Lu Tagano Paraíso Rubu Uaratuma Maria Fria Iwama. Fria Iwama Hawagu Tisani Uhama Tibanya Wapiri Daria Priscila Cayetano.
Lulichubu akurenge tuhuto kuhon lari kinye tihiru ni upole furieri wama. Hawabusung hibi ha igera hamali be ubole. Lu dadairune halmate temera gulida la reini wabungi furieri wama. Furieri wama lu lanonde hane menigi ligabri waibubu lida sowa wabagari lu diara be lame la chulu weyu lu wafeto hane la dunde hania lu isinyene hamune le aruwe habe lu binye ubuchili furieri wama. Para que a nosotros el Espíritu Santo nos lleve por la senda de fe y nos dé la esperanza firme de alcanzar junto a nuestra hermana el reino eterno, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, aunque no comprendemos por qué has querido llevarnos tan dolorosamente de la presencia de nuestra hermana, creemos que continúa siendo nuestro Padre. Por eso elevamos confiadamente a ti nuestras plegarias. Escucha pues nuestras oraciones y concédenos los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Mi amado. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salvación de nuestra hermana Galia Priscila Paletán. Confiados en tu clemencia, te pedimos que quien reconoció a tu Hijo como Salvador lo encuentre ahora como un juez misericordioso, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Señor, esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario de nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien se dignó morir por todos, para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, le aclamamos llenos de alegría. Wait, santifique esto, ¿no? Con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo. Pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Ayat masiwa al pobre di mulia al babu. Tiga ko agora Pues Padre, celebrar ahora en memoria la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Miguel Ángel Martín, y todos los demás obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, porque te ofrecemos como el alma de tu vida fuera nuestra hermana. De todos los que han muerto en tu misericordia, ayúdeles a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar salvación. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a las enseñanzas de Jesús, vamos a decir ahora juntos. Wagu chile cielo Para hacer la oración del Padre nuestro. Gracias a Dios por el tiempo que estamos haciendo, por nuestra culpa, se merece respeto. Wagu chile cielo cielo alani. Sila karunia mo. Atu wala leo kesuya mo. Meisla sunasi. Rumo weka femo kunye dolana sabune. Peru sewachara peru mamanya hachara. Mira bawa luwe contigo en el pico. Dice el gran bawa en el sur. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, nuestro Dios, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Somos dichosos los invitados a participar de esta están preparados para recibir el cuerpo de Cristo, pueden hacer 2 filas en el centro. Además, pueden sentar, hacer su oración espiritual. Magura Baba Mesa. Jesús, a fin de
luego, a comunicarle al mundo cielo, Matida, Santísimo Sacramento, Magnata. Y siempre uno lo es en un caso, anhelado, suminado, una cosa la merece y lo mismo y lo humano. Que inquinado, venado, y huele, la tela, más un kilo y una rao, le estaría un peligro. Mi última rao, va a decir y lo nadie. Feio veio designado lá, ou para um motivo, ou para não ver. Amor é bem, minha avó, eu na lista do boi e da. Señor Dios, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de tu cuerpo como el alimento para el camino, concédenos que nuestra hermana Dalia Priscila Califán sea conducida al banquete eterno del reino de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora, hermanos, a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de quien ya fue la diácono. Fieles a esa costumbre cristiana, lo haremos pidiendo con fe a Dios para que en todos estamos unidos. Que habita el alma de tus santos y que este cuerpo que hoy vamos a enterrar lo resucite un día lleno de vida y de gloria. En el momento del juicio sea misericordioso para con nuestra hermana, para que libre de la muerte, absuelta de sus culpas, reconciliada con el Padre, y llevada sobre los hombros del buen pastor, la llevará al centro del Rey eterno. Disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. No teman, hermanos y hermanas. Cristo murió y resucitó por nosotros, también por nuestros hermanos. El Señor te protegió durante tu vida. Por eso esperamos que también te liberará en el último día de la muerte que has sufrido. Ya que por el bautismo fuiste hecha miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora vamos a derramar sobre tu cuerpo nos recordará ese bautismo que te perdonó tus pecados, tu pecado original, tus pecados en ese mundo. Y ahora que reconforte tu alma y así puedas presentarte ante el Padre Dios misericordioso. Dios, que es el Padre bueno, el Pastor eterno, que nos dé a nosotros la esperanza de que este mismo cuerpo resucitará glorioso como el de Jesucristo. Decimos ahora juntos: Dios te salve. Place iladi bukungi Maria, buitimula kulisi. Amina kule mekuma, biniwa tibuhata sumulinya, biniwa tigeti bari. Maria kukuliku lusu kumbi, kuye ibawa waku wagele kafiku kia. Ungune tumalita mewome ku itarala. Place iladi bukungi Maria, buitimula kulisi. Amina kule mekuma, biniwa tibuhata sumulinya, biniwa tigeti bari. Maria conflito lumbi, lei bawa waku wagele kafiku kia. Ungune tumalita mewome ku itarala. Place iladi bukungi Maria, buitimula kulisi. Amina
dibuhata sumbulinya bini watigeti barine Maria Bukritu Rutu Buki Prie Imawa Uwagene Katirofia Ubunye Tumanila Mehone Itara Reina Prometidam Lo Akdam Kusukwadi Itara Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Señor, esté con ustedes. Diga Dios Todopoderoso, Padre, Espíritu Santo, les conceda vivir en la paz del Señor. Recordarle que sigan haciendo Seguidores de Mauri Film TV, cortaremos transmisión para volver a otra nueva cápsula para ustedes y así dirigirnos al cementerio general de la localidad.